Advertencia. Todos los puntos de vista revelados durante este programa pertenecen a las opiniones del espíritu que se intencionó para entrevistar y de ninguna manera corresponden a mis opiniones personales. Como medium parlante, ofrezco un canal de comunicación para que por medio de estos contactos cada espíritu se exprese libremente. Si hay menores de edad a punto de empezar a reproducir este video, recomiendo la presencia permanente de un adulto con sentido común y criterio para el mejor entendimiento de este contenido. Les pido apoyarme con su like, manito arriba, ya que de esta manera ayudan a que el algoritmo de YouTube recomiende este video a otros usuarios de la plataforma. Con ese gesto, el mensaje llegará a nuevas personas. De la misma manera, para los nuevos que ven este video, suscríbanse al canal y activen la campana de todas las notificaciones para que les llegue así la alerta a sus dispositivos de mis actualizaciones. También les invito, a los que puedan, a que activen las membresías del canal en sus diferentes niveles plata, oro, diamante y todopoderoso para acceder a los beneficios y ventajas de ser miembros exclusivos del canal. También, si quieres y deseas contratar una sesión privada de conexión con tu propio espíritu, me puedes escribir a mi único correo electrónico carolinusmedium@gmail.com. Recuerden, ahora trabajo solo y sin intermediarios. Soy Carolinus. Bienvenidos, los amo mucho, disfruten de la entrevista y recuerde que juntos es mejor. Hasta siempre. Hola, sí, traído hasta aquí. Muy buenas noches, ¿con quién nos comunicamos? Soy el espíritu que animó Rol Francisco de Paula Santander. Mi general Santander Bienvenidos ustedes a mi mundo. está hablando a través de Carolinus para esta entrevista después de su fallecimiento y todavía disfrutando de su legado. ¿Cómo se encuentra? Me encuentro en perfectas condiciones espirituales y morales. Y aquí estoy. Excelente, mi general. La idea es hacer una entrevista para revelar algunos detalles históricos omitidos directamente o indirectamente por la historia que nos acoge el día de hoy. Usted fue general del Ejército Nacional de Colombia, célebre por su participación en el proceso de independencia del Imperio Español. Participó en la guerra que se liberó contra las fuerzas centralistas en 1813. Más tarde fue uno de los principales organizadores de la campaña de resistencia contra la reconquista española que dio libertad definitiva a la Nueva Granada. Conocido como el hombre de las leyes en el presente, Santander fue vicepresidente de la Gran Colombia en el periodo de 1819 a 1827, presidente de la Nueva Granada también. En el gobierno de Santander fue el primero en empezar a desmontar toda la estructura fiscal usurera de la colonia, y en el área de la educación su principal preocupación fue trabajar por la familia bajo una gran obsesión por la educación pública, pues considerabas la educación como la gran razón de una revolución, que una nación debería ser forjada por hombres capaces de sacarla adelante. Mi general, un placer tenerlo acá. El placer es mío. La observación y la descripción que has manifestado, la fuente que hayas usado, es totalmente cierta. Tanto hizo usted por la educación, más de 20 colegios creados que hasta el presente siguen funcionando, universidades fundadas en la época que hasta el presente siguen funcionando, una gran obsesión por la educación y bueno, una vida muy corta, 48 años. Es totalmente cierto. Muy bien, general. Mi general, la primera pregunta que le quiero hacer, ¿qué fue lo que lo motivó a usted para participar en la campaña libertadora? Muy bien. Es de conocimiento de aquel momento y si no lo es, quiero manifestarlo, la gran preocupación que existía por la dominación de los reyes de España, el sometimiento y la gran usura, no solamente a la clase alta, oligarca de los criollos, sino también afectaba al común denominador de las personas, al pueblo en sí. Entonces era una cuestión, una situación de que nos afectaba absolutamente todos,
a absolutamente todos, tanto los de clase alta como los de clase baja. Y no solamente en la región, en mi región de influencia, pero también afectaba desde Norteamérica, Centroamérica y toda Sudamérica. Todos los países tenían el mismo problema, un problema de usura, un problema de explotación, un problema de esclavitud, de sometimiento y de una supradictadura colonial. Y entonces era inevitable que esto sucediera, era inevitable que fuerzas de nuestra sociedad, de nuestro entorno, a pesar de que las ideas fueran diferentes, se unieran en torno a un enemigo común. Lo que me has revelado en esa descripción histórica es totalmente cierto, no todo es absolutamente cierto. Hubo una dominación, hubo unas políticas fiscales inquisidoras y no había ningún tipo de libertad, ni financiera, ni moral, ni espiritual, ni de ningún tipo conocida. Entonces fue inevitable que ese levantamiento se diera y fue inevitable la unión de todas estas fuerzas, las diferentes fuerzas que existieron, tanto política como militar, entonces incluso espiritual, porque aquí hubo mucho de espiritual también, de lo que casi nunca se habla. Entonces eso fue lo que sucedió, eso fue lo que ocurrió y por eso me involucré para contestarte tu pregunta más específica en esta gran campaña histórica. Y me alegro, me siento muy afortunado de haber animado un rol tan importante como la etiqueta de Francisco de Paula Santander. Me llena de mucho orgullo, no porque cada vida sea diferente a otra, o más importante que otra, obviamente es diferente, sino más importante que otra, sino porque sé la relevancia de ese rol que animé, que existe para todos ustedes, la relevancia para todos ustedes, las personas que están encarnadas en esa región de Sudamérica donde ustedes se encuentran en este preciso momento y por el cual se me está convocando aquí. Mi general Santander, abra los ojos de Carolinos, ubique la foto de su, no sé si llamarle amigo o enemigo, Simón Bolívar. Cuénteme cómo era su relación con él en esa vida. Bueno, pasamos por todos los espectros conocidos de la relación humana, de las relaciones humanas que pueden existir. Y cuando digo todos los espectros, realmente me refiero a todos los espectros. Existen los mejores amigos, existen los peores enemigos y existen los que son indiferentes en tu vida. Yo pasé por todos esos, nosotros pasamos por todos esos espectros conocidos, desde los mejores amigos hasta los conocidos, hasta los indiferentes y hasta los peores enemigos. Precisamente porque cada uno de nosotros estaba cumpliendo una misión y un rol. Ahora que veo todo desde un punto de vista más amplio, que es el punto de vista del espíritu, ¿no? Enfocándome, por supuesto, en el rol sin perder el sentido del alma, del tema neurálgico de esta reunión, o entre ustedes y yo. Perdona que diga nosotros, acostumbrado a animar altos roles. Entonces, era como inevitable, era como que el rol de Bolívar, de este espíritu encarnado en Bolívar, tenía que hacer lo que tenía que hacer y hizo lo que tuvo que hacer, al igual que yo también. Ambos cumplimos una misión. No creo ninguno de los dos, tanto yo como espíritu, como ser conceptual espírita, ni él, tenemos un estado de frustración a nivel espiritual o de carga que tenga que ver con el tema de la frustración, puesto que cumplimos nuestras misiones y ahora mismo no podemos decir que somos enemigos. Después de la desencarnación, no importa cómo haya terminado, la evolución consiste en eso, ¿no? La evolución consiste en percibir lo que ahora percibimos, lo que no podíamos percibir anteriormente, y ahora que podemos percibir mucho más allá de nuestros roles y entender mucho más este funcionamiento y a lo que venimos a hacer acá, o lo que vinimos a hacer allá donde ustedes están. Y es que hicimos lo que teníamos que hacer y hoy día no hay ningún tipo de karma o un lazo kármico de rencor que nos obligue de pronto a volver a encontrarnos y hacernos daño por alguna razón o algún motivo, puesto que ya nos hemos redimido de manera natural gracias al tema evolutivo y eso es lo que había que hacer y se hizo como tal. Cumplen sus misiones y otros en el presente agarran sus nombres, sus obras y pretenden continuar con un ideal que quizás era oportuno para ese momento histórico, pero las cosas cambian
más de 100 años después y la gente a veces se le olvida. O a algunos dirigentes políticos se le olvida, o no se les olvida, sino lo hacen deliberadamente para darle fuerza a sus movimientos políticos. Por supuesto, lo acomodan a su necesidad subjetiva. No es realmente una ideología pura de Bolívar o de Santander. Muy bien, pero hablemos de los atentados en contra de la vida de Bolívar, especialmente el del 25 de septiembre de 1828, donde opositores a Bolívar irrumpieron en el Palacio de San Carlos con el objetivo de dar muerte a Simón Bolívar. Sin embargo, este logró escapar por una ventana gracias a la ayuda de su pareja Manuelita Sáenz, quien lo protegió en ese momento. Lo primero que le quería preguntar, general, ¿este episodio ocurrió en la vida real? Sí, ese episodio es cierto. Pero te quiero decir, Bolívar tenía muchos enemigos. Pero ¿por qué tenían tantos enemigos? En Bolívar, ustedes pueden allá decir que Santander y tales. No, es que Bolívar tuvo muchos enemigos. Muchos contradictores. Si tú me quieres etiquetar como enemigo de Bolívar, digamos que yo era el más decente y más diplomático. Pero él tenía enemigos más peligrosos que cualquier Santander. ¿Por qué? Porque Bolívar era muy reactivo. Bolívar estaba mucho menos evolucionado en ese momento. No digo que su espíritu ahora está mejor, pero antes no lo era como tal. Tenía un gran problema de ego, un ego terrible, tenía muy alto. Y tenía ánimos expansionistas y tenía un tema egoico tan profundo y tan reactivo que era muy fácil que se ganara muchos enemigos. Entonces, había muchas personas que lo querían ver muerto, no por capricho, sino simplemente porque lo veían como una persona peligrosa. Muy bien, volviendo a la pregunta inicial, del atentado del 25 de septiembre del 28, ¿tú habías conspirado para el mismo, sí o no? Pues yo sabía, pero no era el cerebro de esta situación en ese momento. Ok, la historia que Bolívar fue ayudado en ese atentado con Manuelita Sáenz. Manuelita Sáenz era la amante de Simón Bolívar en ese momento, pero parece que hay una línea de la historia que dice que ella también intentó ser tu amante y como la rechazaste se convirtió también en tu antagonista. ¿Es cierto esto? Sí, es cierto, porque Manuelita era Manuelita, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? A ella le gustaban los hombres con uniforme. Ah, ya. ¿Pero tú también no tenías uniforme? Sí, por eso. No, Santander, había muchos otros que usaban uniforme y eran generales. Ok, bueno, otra mujer que cambió el rumbo de la historia salvando a Bolívar. No digo que sea bien o sea malo, sino la intervención femenina en la historia. Bueno, es muy raro hablar de mujeres en esa época porque la sociedad era muy machista. Las hay, pero siempre se involucran sentimentalmente con uno y les hacen a uno cambiar de decisiones por influencia de la mujer, eso es indudable. A veces te salvan la vida, eso es indudable. A veces te vas a tomar buenas decisiones, eso es indudable. A veces muy malas decisiones también. Sí, es cierto. Pero depende de eso. Sí, pero la sociedad era muy machista en ese tiempo. Y las mujeres no tenían mucha relevancia en la historia, por lo menos en nuestro entorno que nosotros estuvimos. Tras un proceso judicial, el general Santander fue acusado de traición, siendo hallado culpable del atentado y fue degradado y expulsado deshonrosamente y condenado a morir fusilado por la espalda, pero se le perdonó la vida y fue desterrado. ¿Por qué cuando Bolívar tuvo la oportunidad de fusilarte no lo hizo, general? Bueno, como te digo, Bolívar él tenía este problema de estas personas de ánimos expansionistas y dictatoriales que tú crees que se rigen a sí mismos porque ellos quieren, no es así. Todos estos grandes dictadores en la historia, desde el más cruel hasta el menos cruel, diría yo, siempre le obedecen a alguien o a algo. Siempre. Es decir, nunca son libres en el término del pensamiento, porque tienen el cerebro lavado por una ideología, por lo general errática, por lo general una ideología anacrónica. Y son débiles de mente. La gran mayoría de personas que tienen estas tendencias dictatoriales son débiles de mente. Siempre va a haber una persona que los va a someter o una ideología, o una secta, o una sociedad secreta, o una religión, o un padrino político. Siempre van a tener a alguien que está por encima de ellos, aunque ellos se vean como el dictador, como los reyes, siempre va a haber alguien. Nosotros éramos masones. Yo
te voy a decir la verdad. Yo no seguía la masonería al 100%. Yo era una persona ecuánime, equilibrada. ¿No? Por algo me decían el hombre de las leyes. Las leyes deben ser equilibradas. Tú puedes creer en Dios o el diablo o en Jesús o en no Jesús, en quien quieras creer. Pero si tú permites que esa doctrina maneje tu vida, ahí tienes un problema. Ya no puedes ser equilibrado. No puedes. No puedes tomar tus propias decisiones. Ya nada más con esa reestimulación no puedes ser libre de mente. Bolívar no. Bolívar no era libre de mente. Bolívar hacía lo que le dijera el líder espiritual de turno. Entonces, eso fue aprovechado a mi favor con el tema de una posible muerte mía de acusación de traición, que a la larga era exagerada, porque yo no fui el cerebro de eso. Entonces yo tenía muchas cosas a mi favor, yo sí sabía, pero no fui el cerebro total, eso fue un conjunto de personas de la misma corriente mía, sí es cierto, pero no estaba solo, es decir, yo no creé esa situación en sí. Entonces ya de hecho la acusación allí ya no era, ya se podía caer, me podía defender, y estamos con el tema de que mi sociedad secreta, que era la misma de él, no estaban de acuerdo con mi fusilamiento. Entonces se dejaron influenciar de él. A mí no. Si a mí me tocaba fusilar, perdóname que sea tan cruel y que suene tan sangriento, pero es que así se solucionaban en ese tiempo las cosas. Por eso son necesarias las leyes. Bueno, en fin, humanizar las leyes me refiero, equilibrarlas. Si a mí me tocaba fusilar a una persona por traición a la patria o por traición al pueblo, eso para mí estaba por encima de cualquier doctrina masónica. Eso es importante que lo sepan de mí. Yo sí tomaba decisiones por encima de cualquier creencia religiosa o filosófica que yo tuviera. De hecho, alguna vez, una anécdota, me preguntaron ¿por qué vas a fusilar a tal persona si es también masón? Porque esa situación estuve muchas veces en una situación como esa y respondí exactamente lo que estoy respondiendo ahora. Porque para mí es mucho más importante el bien del pueblo, el bien del país, el bien del territorio, el bien de una cultura que los intereses de una sociedad secreta. Y entonces eventualmente me fui, esto no sé de mi vida, si ustedes registraron la historia, no lo sé, pero eventualmente me fui desligando de la masonería y ya al final no estuve más allí, me retiré. Porque tú te puedes retirar de las sociedades secretas sin que haya ningún problema, porque no es una secta. Era una sociedad secreta, es una sociedad secreta. Y me retiré y bueno, no pasó nada. Pero entonces ese es el gran problema de los dictadores. Analiza bien y estudia. Ustedes están en el año 2000. Si ustedes cogen un libro de historia o empiezan a analizar la vida de los dictadores actuales o los anteriores, lo que quieran, tómalos, todos van a obedecer a alguien. Todos obedecen a alguien. Y por lo general a quien obedecen es el jefe de una ideología política o una ideología religiosa. Siempre. Bueno, eso fue lo que nos hizo saber Simón Bolívar en su entrevista, que él obedecía a la masonería. Pero no nos vamos a adelantar tanto, vamos a retomar el rumbo de la historia. Luego del incidente que le comenté, las revueltas continuaron mientras se agravaba el estado de salud de Bolívar, según la historia. Perú declaró la guerra a Colombia y Venezuela se proclamó independiente en el año de 1830, desterrando a Bolívar donde no lo querían ver. A ello siguió la renuncia de Simón Bolívar a la presidencia de Colombia y a la disolución de la Gran Colombia. En diciembre de ese mismo año, poco antes de morir Bolívar, al no haber podido llegar a un arreglo, el mismo Bolívar escribió: el no habernos arreglado con Santander nos ha perjudicado a todos. ¿Era importante un arreglo con usted para la continuidad? Es que la Gran Colombia no era una buena idea en ese momento. Primero que todo, el territorio era muy grande. O si iba a ser una buena idea, debía ser un estado federalista, no un estado centralista, porque es que en Estados Unidos funcionó muy bien porque cada estado tenía sus leyes, o cada territorio tenía sus leyes. Pero ¿cómo va a funcionar en una geografía tan complicada? Ahora, Estados Unidos, actualmente, la geografía es completamente distinta, es plano.
es mucho más fácil el tema de las comunicaciones, cosa que era muy distinto a pesar de ser más pequeño en el territorio colombiano, sobre todo el tema de las cordilleras, que en esa época, igual ahora, debe ser igual. Todas las montañas iban desde el norte al sur, el centro, oriental, central. Todas esas cordilleras eran completamente, hacían el acceso muy difícil. Muy difícil el tema de las comunicaciones. ¿Eso qué traía? Traía una consecuencia tremenda. Era que, como el tema del acceso por tierra era tan difícil, era indudable que cada población, que cada ciudad se construyera en sí misma como sociedad aislada o más o menos aislada y crearan sus propias culturas, sus propias leyes. Recuerda que la ley, el génesis de la ley es la costumbre. En la pirámide de Kelsen, en la base de esa pirámide, que es la pirámide de la ley, en la cúspide está la constitución política del país. Pero en la base, no está ni siquiera la ley, ni la doctrina, ni los códigos, ni las ordenanzas. En la base de la pirámide de Kelsen está la costumbre. Después de la costumbre viene la doctrina. Pero, ¿qué significa? Que la costumbre es la base de una sociedad. La costumbre es, por decirlo de alguna manera, el término jurídico que se utiliza para resolver los conflictos de una sociedad y que civiliza, entre comillas, una sociedad. Entonces, una sociedad incomunicada que se maneja por la costumbre, tú no puedes aplicar un Estado centralista, una política centralista. Porque ¿cómo te van a obedecer o cómo pretendes tú organizar un país, tanto política, económicamente, y políticamente y jurídicamente, con las mismas leyes de un Estado central a todo un territorio que está incomunicado completamente, o con unos problemas de comunicaciones tremendos de esa época? Tenías que federalizar, y si es el caso, cortar más el país o dividirlo. Al final lo que pasó fue que se dividió Venezuela, Colombia. Igual Colombia quedó siendo centralista. Bueno, hubo sus épocas que era federalista, después cambió a centralista y después otra vez federalista. Todo eso fue cambiante, pero hoy día predomina el centralismo, lo cual es una situación equivocada, a mi parecer, la manera en que, por ejemplo, en el caso de Colombia se está manejando. Colombia debería federalizarse y muchos de los países deberían ser federalistas. Miren el ejemplo de Estados Unidos, la gran potencia que es. Y siempre tomé el ejemplo de Estados Unidos. Bolívar de pronto no. Bolívar no comulgaba con el tema de Estados Unidos, no comulgaba con otra. Él era más, bueno, ya tú lo has dicho, es conocido por todos. Era un dictador que cualquier otra cosa. Quería dominarlo todo, aplicar regulaciones grandes, crear un gobierno grande. Yo creía en un gobierno pequeño. Esa es mi filosofía. Un gobierno federalista, un gobierno pequeño. Correcto, de acuerdo a las necesidades de la costumbre de cada región. Ok, mi general, vamos a retomar la pregunta anterior. Una vez usted fue desterrado por Simón Bolívar, usted fue exiliado y se fue para los Estados Unidos, donde usted tuvo una gira por Europa incluso. Más tarde fue nombrado nuevamente presidente de la Gran Colombia, una vez fallecido Bolívar, tras la firma de la Constitución de 1832. Bolívar falleció en 1830, donde le fue ofrecida la presidencia de la República interina. Asimismo, el general fue restituido con todos los honores y rangos militares que se le habían quitado. La noticia de su elección presidencial la recibió estando en los Estados Unidos y por esto, pese a ser reelegido en el año solamente para el año 1832, el 7 de octubre regresó a la Gran Colombia. Aparte de eso, ¿qué anduvo haciendo usted por Estados Unidos, general, en esa época? Bueno, como te conté, yo sí comulgaba mucho con la doctrina americana, la manera en cómo ellos manejaron su independencia, en cómo se fueron desarrollando poco a poco. Me fui entrevistando con personas de una gran alta capacidad intelectual y fue un viaje muy enriquecedor, la verdad. No te podría decir nada revelador porque no lo hay.
más que de formación política, más que de pronto conocer nuevos aspectos de cómo gobernar de la mejor manera, en caso de que hubiera una oportunidad de gobernar, como efectivamente sucedió. Y no más que eso, no más que eso, créeme, no había un ánimo expansionista americano, como dicen, o de imperialismo americano para introducirlo en nuestra sociedad. No, que el hecho de que yo comulgue y de que me parezca muy bien esa sociedad no significa que yo voy a dejar que un imperio pues entre acá y nos haga lo que quiera con nosotros, no tampoco, porque entonces ¿qué sentido tiene libertarnos de un imperio para entrar en otro? Pero no te puedo negar la admiración que sentía sobre una sociedad capitalista, independiente y libertaria, por supuesto. De casualidad, en ese viaje, General Santander, ¿usted conoció al presidente Andrew Jackson de los Estados Unidos? Sí, por supuesto conocí altas personalidades muy importantes. ¿Usted tuvo algo que ver o estuvo al tanto de la muerte de Bolívar para el año 1830, finales? Bueno, cuando él murió no tuve ningún sentimiento ni de tristeza ni de alegría, porque yo tenía conocimiento de que Bolívar no iba a durar mucho. Ya él iba a fallecer, así sea asesinado o de una enfermedad, como efectivamente se rumoraba que la tenía. Entonces, pues no me alegré, no me entristecí, lo tomé con mucha mesura. Bueno, quedó en la historia, dije, ahí está. Sabía que no iba a durar mucho. Se lo pregunto porque hay una corriente histórica que indica que el general Bolívar fue fusilado o envenenado mediante un complot fraguado por el rey Fernando VII de España, el presidente de los Estados Unidos Andrew Jackson y la corte inglesa. ¿Qué sabe usted al respecto? Oh, no, eso es exagerado decir algo así. No, él falleció en causa por una enfermedad respiratoria que él tenía. De hecho, tengo conocimiento que él apenas falleció, se le hizo una autopsia y esos informes existen y están registrados y quedó registrado en la historia y es de fácil acceso a ella sin ninguna alteración. Aunque te reconozco que sí hubo un intento, a él lo intentaron envenenar. Hubo muchos intentos y rumores de intentos de veneno, a él lo querían matar, él hace mucho tiempo lo querían matar. Bueno, los enemigos de Bolívar, nosotros teníamos intereses también, no te lo voy a negar, de ejecutarlo, si nos daba mucho problema, pero como te digo, yo tenía una certeza de que él no iba a durar mucho, porque las personas que abrazan unas ideologías destructivas para la sociedad terminan ellos autodestruyéndose a sí mismos. Y eso se aplica mucho más, o se aplicaba mucho más en aquella época. De pronto ahora no tanto. Ahora las personas que tienen un ánimo como este duran más, precisamente porque los tiempos cambian y las influencias cambian. Las influencias del entorno espiritual cambian y las tendencias. Pero en esa época no créame que ganarse un enemigo en esa época era muy difícil. Ahora, era muy fácil, disculpa, ahora sí también es fácil, pero también es difícil apaciguar los ánimos en esa época, no era muy fácil apaciguar los ánimos, créeme, era totalmente, cuando te ganabas un enemigo, ese enemigo prácticamente te iba a durar toda la vida. Bueno, mi general, se lo pregunto porque la primera nación que liberó Simón Bolívar, según la historia, fue la República de la Florida en 1817, donde el comandante del ejército de los Estados Unidos para ese momento era Andrew Jackson. Varios años después, para el año 1830, durante los últimos 7 meses de vida de Bolívar, se dice que él no se encontraba enfermo de salud. De hecho, al enterarse de la muerte... Bueno, déjeme leerle completo. Déjeme leerle completo y ahora usted me refuta o me confirma. Durante los últimos 7 meses de vida él no se encontraba enfermo y dolido por la muerte de Sucre en Venezuela, conformó un ejército de 2.000 hombres en dirección a Venezuela, pasando por Santa Marta. Esos hombres se dirigían en caballo, mientras que él tomó su barco. Cuando estaba a la altura de Barranquilla, pasó a ser interceptado por un buque americano llamado Gran Puz
Y se piensa que los Estados Unidos le tenían miedo a Bolívar porque en ese entonces había liberado 5 naciones, se había metido en la Florida en el año 1817. Este buque lo interceptó el 1 de diciembre de 1930 y así dice la bitácora, aunque la historia no lo confirme, pero la bitácora sí, lo intercepta mientras sus tropas avanzaban por tierra. En esa intercepción no se sabe qué ocurrió, si se dice que se le entregó una carta o si fue fusilado en alta mar. ¿Usted qué sabe al respecto? Yo sé que él no murió en ese barco, yo sé que él falleció, donde la historia dice que falleció, sé que hubo una autopsia que se le realizó, que estaba documentada, que quedó documentado en ese momento, y el resultado fue problemas respiratorios. Lo más probable es que haya sido una bronconeumonía o una bronquitis o algo así, de algo que él tenía. Pero yo te digo una cosa, sí había un interés de ejecutarlo, es decir, yo no te lo voy a negar, sí lo había, era un peligro. Bolívar era un peligro, era un hombre peligroso, es decir, él tenía intereses dictatoriales, él no iba a renunciar a eso, él no lo iba a hacer, nunca, él no lo iba a hacer. Nosotros fuimos grandes amigos al principio y nos llevamos muy bien. De hecho, si no hubiese sido por esas ideologías, no hubiera terminado nuestra relación tan mal como terminó. Pero no sería injusto decirte que yo tuve algo que ver con eso. Si existió una interceptación, como tú dices, en un barco donde él iba, yo no te voy a negar que algo así haya pasado, pero lo que sí te puedo asegurar es que si lo hubo, no lo ejecutaron allí. Él no murió allí. De pronto la situación sí se dio, pero que lo hayan matado ahí no creo. No, estoy seguro, no, sé que no es así. Okay. Nada me hace dudar de eso. Ok, General Santander, ahí tiene la foto del presidente Andrew Jackson. ¿Podría traérmelo un momento para hacerle esa pregunta? ¿Dónde está? Ahí está, lo tiene enfrente. Sí, por supuesto, le daré paso. Gracias. Sí. Nos comunicamos con el presidente Andrew Jackson. Andrew Jackson, sí. Presidente de los Estados Unidos, estamos realizando una investigación en el futuro acerca de eventos históricos del año 1830. Abra los ojos del medio y encontrará la foto de Simón Bolívar. Correcto, sí. La pregunta puntual para usted es que hay una línea de investigación que dice que él fue interceptado por un buque americano en el año de 1830, donde por órdenes suyas se le entregó una carta. No sabemos si qué decía esa carta o si fue fusilado ahí mismo, sin importar la carta. ¿Usted tuvo algo que ver con la muerte de Bolívar o algún incidente en alta mar ocurrió de este tipo? Corrupción se llama esto. Porque Bolívar era un hombre que tenía muchas personas a su alrededor muy ricas que lo acompañaban en ese viaje existió. Y no se pudo hacer, no se pudo ejecutar a Bolívar, no se pudo hacer. Porque había mucho dinero, muchos lingotes de oro que se estaba transportando, que se pagaron a esa tripulación que fue enviada para interceptarlo. Una parte allí y otra parte en tierra en algún lugar en territorio colombiano, en playas colombianas. ¿Ese barco zarpó con qué órdenes? ¿Ese barco americano? Bueno, las órdenes eran informarle que no siguiera con sus ánimos expansionistas o íbamos a tener que tomar una decisión radical con él. ¿Tú sabes lo que significa eso? Sí.
Pero él era muy egocéntrico, él rompió la carta, él dijo que no iba a hacer nada y entonces convenció. Esa fue la historia que nos llevaron a nosotros, lo cual creo que es falsa. A nosotros nos dijeron que fue que él se defendió y no pasó nada, pero es mentira. Él les entregó unos lingotes de oro a los que envié yo allí en ese momento y después entregó otra parte más en playas colombianas. Y compró su vida allí y cogió la carta y la rompió y dijo que no iba a hacer nada de eso. Ajá. ¿Y días después sí falleció en la Quinta de San Pedro en Santa Marta o ustedes tuvieron que ver con algún tipo de envenenamiento en su salud? Nosotros intentamos envenenarlo, pero nunca se dio la situación de que se envenenara. No, lo que pasó fue eso fue un hecho fortuito, afortunado, el tema de su muerte. Presidente Jackson, ¿acaso Estados Unidos tenía miedo de que Simón Bolívar les tocara la puerta? Teníamos un temor de que se volviera un dictador y cogiera toda Sudamérica y la esclavizara. Y había una alta preocupación, es que el interés no era de nosotros tanto como de nuestros compañeros que estaban en Sudamérica, que estaban muy preocupados por la situación de Bolívar, o por la situación de las intenciones que teníamos. Nosotros nada más nos solidarizamos con estas personas que contaran con nosotros, porque América siempre ha estado dispuesto a ayudar y a tratar de estar del lado correcto en la historia. Si tocan una puerta, si tocan nuestra puerta, nosotros ayudamos. Sí. Qué bueno, qué bueno. Presidente Jackson, Simón Bolívar nos comentó que él servía para la masonería, pero ¿la masonería estaba de acuerdo con lo que él estaba haciendo, la masonería de la época? Yo creo que un sector sí. Porque la masonería nunca hizo nada para detenerlo, la verdad. Y él era una persona que obedecía mucho esos principios. Yo no sé si fue que de pronto al final se fue un poco como dejándose llevar un poco más por las pasiones de los seres humanos, del poder o qué sé yo, por su ego. Pero Bolívar al principio era una persona muy valiosa, lo debo reconocer, y también muy obediente de las doctrinas masónicas. Ahora recuerda que cada gran maestre y cada línea masónica es independiente. De pronto él estaba tirando, la masonería no estaba unificada completamente, y menos en esa época. Entonces, la verdad, la masonería, como es una sociedad secreta, saber de las intenciones de un circuito masónico con el otro es muy aventurado decir qué intenciones tendrían. Finalmente, presidente, con la muerte de Bolívar en la Quinta de San Pedro, ustedes no tuvieron nada que ver en el área del envenenamiento, no tuvieron nada que ver con envenenarlo. No, la verdad, no teníamos suficiente logística como para poner un espía ahí y eso no. ¿Algo más que nos quiera comentar acerca de este episodio de la historia con Bolívar, presidente Jackson? Pues no creo, la verdad yo creo que Bolívar fue una persona que fue valiosa para la historia y lástima que esas corrientes ideológicas han sobrevivido hasta ahora. En tu presente no creo que está haciendo un poco de daño, tengo entendido. Entonces, bueno, en su momento fue necesario. Gracias, presidente Jackson, por aclararnos este punto establecido de la historia con su intervención. Por favor, dele paso al general Santander nuevamente. Gracias por estar acá. Sí. Sí, aquí estoy. General Santander, por poco nos quedamos con la duda. Ok. Sí, pero que... General, tras una larga agonía hablando de su fallecimiento, dejó usted expresado en su testamento: ojalá hubiera querido a Dios tanto como a la patria. En ese periodo, Santander se quejaba de fuertes cólicos y los doctores no encontraban razón de sus dolores.
te convertiste en un senador y presidente del Congreso de la Nueva Granada, y cuando te preparabas para iniciar una campaña de reelección, el mismo día de pronunciar el discurso caíste gravemente enfermo, falleciendo en Bogotá el 6 de mayo de 1840 a los 48 años. ¿Estos dolores eran naturales? Sí, ¿estos dolores eran naturales o a ti también te envenenaron, no te quisieron envenenar? Eso viene de un problema que tengo, una tendencia a fallecer en esta época y en gramas, por supuesto. Enfermedades. General Santander, ¿tú te encuentras encarnado actualmente? No en este momento. Completamente seguro. Bueno, se nos están acabando las preguntas, mi general Santander. La patria por encima de la masonería fue su frase en ese momento, previo al fusilamiento del general Barreiro, donde mostró sus credenciales de masón. Bueno, sí, ahí está. Ahí está uno de los ejemplos que yo te dije al principio, ahí está, sí. Bueno, parece que usted tenía un gran amor hacia la patria por encima de la masonería, algo que nuestro amigo Simón Bolívar debió aplicar y la historia no le dio el reconocimiento que se merece, mi general Santander. Así es. ¿Qué mensaje final quiere dejarle a su país Colombia, a que guarda todavía gran parte del legado histórico y educativo que usted dejó? Quizás fuéramos mucho más incultos de lo que somos si no fuera por usted. Bueno, por lo menos no son tan incultos, pero el mensaje que yo doy, aprovechar esta ventana, federalícense. Federalícense porque en Colombia hay mucha cultura, la cultura es muy diversa, demasiado diversa. No piensa igual un antioqueño que una persona que nace en la costa, que uno que nace en el altiplano, o uno que nace en el Pasto, en Nariño. Son diferentes todos. Todos necesitan leyes basadas en su propia costumbre. Acuérdese siempre de la pirámide de Kelsen, siempre. Y verán cómo evolucionan como sociedad. Federalícense. Ese es todo mi consejo. Espero que algún día tomen ese consejo. Verán cómo avanzan 100 años en la historia. Así avanzarán 100 años el día que se federalicen. Ojalá se haya escuchado, mi general, a través de estas palabras. Le enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Adiós. Muy bien, Carolinos. Bien. Le hemos echado una peinada a la historia. Sí está bien. Lo que dijo quedó ya registrado, no hay nada que aclarar por ahora. Gracias a la intervención de Andrew Jackson se corrigió esa línea de investigación donde se pensaba que Bolívar había fallecido en esa intercepción. Sin embargo, la corrupción pudo más. No contaban con eso, la malicia indígena. No contaba. Eso te iba a decir. Fácil, ¿no? Bueno, lingotes de oro, dijeron. Claro, pues. Sí. Bueno. Y le salvó el pellejo. Claro, no le duró mucho porque vivió como unos cuantos días más y ahí sí falleció de su enfermedad. Compró su vida por unos cuantos días. Claro. Bueno, cuando ya te etiquetan para morir, ya no hay nada que hacer. Sí, exactamente. Sobre todo si tienes estas enfermedades pulmonares y la sífilis y no había tecnología ni medicina para curarte oportunamente en esa época. Hoy en día te salva, pero en ese momento la gente ahora apenas llegaba a los 50 años. En esa época era de mucha suerte, si vivías 60, 70 años, mucha suerte. Bueno, en fin, así es. Así fueron las cosas. Así fueron las cosas. Lo demás son construcciones políticas del presente para endiosar a personajes para fines políticos presentes. Correcto. Bueno, esperemos que esta sesión haya sido el agrado de nuestros seguidores. No era muy conocido el personaje, pero creo que la entrevista estuvo interesante. Creo que estuvo más reveladora que la de Simón Bolívar en general, me parece. Sí, siempre es así. No me parece un espíritu rebelde como el otro. No lo sentí así. Bueno, este colaboró, no se negó a ninguna pregunta. Al menos no dijo desde el principio que no iba a decir toda la verdad. Eso sí, todo bueno. Eso es una muestra de ego alto. Primera vez que nos hacen eso. La entrevista de Simón Bolívar por eso es única. Sí.
que por cierto está alcanzando ya las 100.000 visitas. Parece que la terquedad vende. Sí, la terquedad vende. Y esta seguro nada más la verán 20.000 personas si acaso. Así es la vida. Así pasa siempre. Sí. Bueno. Muy bien, Carolinos, estamos listos para finalizar esta transmisión. Bueno, entonces será vernos, seguidores. Muchas gracias por la atención. Esperamos verlos aquí en una próxima oportunidad, en este mismo canal, a esta misma hora, por Facebook Live y posteriormente por YouTube 3 días después. Acuérdense, por favor, suscríbanse a nuestros canales de YouTube. Están 5 oficiales. Suscríbanse a todos. Activen la campanita de notificación, que estamos actualizando una vez por semana al menos. Los queremos mucho. Nos vemos la próxima semana. Hasta siempre. Chao.